geometría de masas. ¿Qué me pueden decir de cada una de ellas? Es impacto electrónico, ionización química con isobutano y distorsión de campo. Deisa, ¿qué me puedes decir de esos tres espectros? ¿Cómo? ¿Cómo que no saben? A ver, ¿quién me quiere decir algo de esto? ¿Es la misma molécula, profe, o la misma estructura para los tres? Sí, es la misma molécula. Ajá. Ah, Sí, pues yo digo que a pesar de ser la misma, actúa diferente en los diferentes medios, ¿no? sí. Pero ¿qué más? ¿Qué más me puedes decir? Tenemos su ion que esperaríamos 434. Pues hay unos en el que ni siquiera se presenta el ion molecular. Ah, ok. ¿Y en cuál? Hay dos, ¿no? Ajá, en el de ionización química y el ionización, no sé cómo se llama el otro, el Ajá, impacto electrónico. impacto electrónico, pues en eso no se presenta ni siquiera el ion molecular. Ok, ¿y qué es lo que estamos observando en cada uno de esos picos, en cada uno de esos espectros, Max? Pues en el primero se observa lo que ya habíamos visto antes, bueno, es un poco distinto. Ok, pero ¿qué está perdiendo? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué perdió? Está perdiendo H2O. Agua, ¿verdad? Una Sí, molécula de agua. Ok, y en el de abajo pues está perdiendo simplemente el hidroxilo, sí. ¿verdad? Y a pesar de eso, pues por ahí observamos algunos picos que intentan, ¿no? Que Sí. intentan asemejarse. Bueno, de hecho, creo que nada más este es el único que está en ambos, ¿verdad? Aparte del 99, ¿sí? A lo mejor ya buscándole aquí podríamos encontrar otro, pero de entrada vemos el M menos agua, ¿verdad? Y podemos reportarlo, sí, José, podemos reportarlo así. José Ángel, ¿Qué pasó, profesor? ¿tienes levantada la mano? ¿No? ¿Ya? ¿No me marca nada? Sí, está arriba, está arriba todavía. Ya, ya se quitó. Ok. Y lo podemos reportar, ¿verdad? Como el M menos agua o menos hidroxilo, ¿verdad? Y como decíamos, o como comentaba también Max, ahí se ve claramente la fuerza de cada una de esas cámaras, ¿verdad? Siendo más fuerte o más dura la del impacto electrónico en general, ¿verdad? No nada más con esta molécula, comparada con la ionización química, que sería un poco más suave, y todavía es más suave, ¿verdad? Todavía es más suave la desorción de campo, que simplemente nos está presentando el pico ion molecular, ¿verdad? Tanto sería nuestro pico ion molecular como nuestro pico base o pico padre, ¿verdad? Al ser el 100%. ¿Qué otra cosa me pueden decir sobre la ionización química que ustedes hubieran esperado? A ver, Alberto Ledesma, a ver, compártenos qué más hubieras esperado de esta ionización química.
No está Alberto Ledesma. Ulises, ¿qué otra cosa hubieras esperado en este espectro de ionización química? En este espectro de ionización química, ¿qué más hubieras esperado? No sé, profe. Vamos pues, ya ves, puras decepciones con ustedes, decepciones virtuales, porque no ha sido presencial nada. Ok, a ver, ¿y Jennifer? La verdad no me acuerdo, profe. Ay, no dije quién era Jennifer Salvador, ¿verdad? Sí, yo fui la que contesté Salvador. Ah, ok. Se me pasó que había dos, ok. No recuerdo. Bueno, Jennifer Vergara de una vez. ¿Qué otra cosa habrían esperado con este isobutano? Ya le estoy dando la respuesta. Creo que no está Jennifer Vergara. Déjenme ver aquí la lista. Said. Said siempre me contesta. A ver, Said. Sí, profe. A ver, ¿qué más hubieras esperado Me acabo de conectar, profe, pero perdón, con la ionización química? ah, Es una ionización química con isobutano y tenemos el ion molecular de 417, es decir, la pérdida de agua, perdón, de un hidroxilo, para ser coherentes con el 434. Pero tú, ¿qué hubieras esperado al utilizar isobutano en una ionización química? ¿O qué puedes esperar en general en una ionización química? Acuérdate que utilizamos un gas reactante. ajá. Llévala. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué pasó? Relájate. No, No te hundas. no se me ocurre nada, profe. Ok, yo dije que siempre me contestabas, pero que no me contestes, pero no dije que me contestaras bien, ¿verdad? Y ahora creo que te traicionó el subconsciente. Ok. ¿Alguien más? Pues pudiera ser que apareciera el isobutano como tal, ¿no? O sea, no el isobutano, Pero, sino el M más el gas, ¿verdad? Es algo que debemos de esperar en las ionizaciones químicas, ¿sí? En este caso, pues no fue el caso, ¿verdad? Pero es algo de lo que debemos siempre estar esperando, ¿sí? Que la suma, ¿verdad? Porque recuerden que ahora, ¿quién impacta nuestra molécula? Pues el gas. Y ese gas podría interaccionar con nuestra molécula y formar un M más la especie reactiva, ¿verdad? Ok, muy bien. Y aquí tenemos un carbohidrato, ¿verdad? Que, bueno, a mí hasta me hace daño esto, ¿verdad? La lactosa, ¿sí? Tenemos electrospray y tenemos impacto electrónico. A ver, ah, déjame ver.
Ah, caray, ya no está. Sinue. A ver, Sinue, ¿qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes compartir de esa parte? De estos dos espectros de esta molécula. Um, no, profe. ¿No? Ok, recuerden que tenemos electrospray e impacto electrónico, ¿verdad? ¿Qué debíamos de esperar por lo regular en el electrospray? Bueno, si comparamos cada una de ellas, pues el electrospray es una cámara de ionización mucho más suave que el impacto electrónico, ¿verdad? El impacto electrónico es prácticamente de las más duras, ¿sí? Donde ni siquiera, ¿verdad? Vean cómo está abierto el espectro hasta el 300, a ver, aquí es 350, 325 es hasta el 375, ¿verdad? 375 y no observamos nada, ni siquiera que se acerque a el 342, ¿sí? De la lactosa como tal. Es tan fuerte, bueno, de entrada, pues que ustedes hubieran esperado de esta molécula, está rodeada, ¿verdad?, de hidroxilos, ¿sí? O sea, es algo que se va a desprender rápidamente, ¿sí? Y tenemos también un puente etéreo, ¿verdad?, que se puede romper también, ¿sí? Fue así el caso que simplemente se despedaza la molécula, ¿verdad? Comparando este 391 con el 191 con 342, simplemente se despedazó la molécula, ¿verdad? Fue tan lábil, ¿eh? Fue tan lábil la molécula que no aguantó estar en este impacto electrónico, pero este es su comportamiento, ¿verdad? Este es su comportamiento en esa cámara de ionización. Tan es así que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, su patrón de fragmentación y estamos seguros de identidad de esta muestra. En cuanto a la ionización por electrospray, ¿sí? Recuerden que se utilizan acarreadores, ¿verdad? Y esos acarreadores pueden presentar el M más sodio, que sería más 23, o dependiendo del acarreador, va a ser el M más 7 del líquido, dependiendo, ¿no?, cómo se preparó la muestra. Y aquí, ¿verdad?, en esta técnica más suave, ¿sí? De hecho podemos reportar el M más 23, ¿verdad? Y si nosotros decimos que fue con electrospray, pues ahí cualquiera que lo revisara, pues estaría consciente por qué tiene ese más 23, ¿no? Obviamente por la técnica que se utilizó. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora tenemos un tetrapéptido, ¿verdad? Un tetrapéptido que está compuesto de valina, glicina, serina y glutamato. ¿Sí? Glutamato. Ok. ¿Qué observamos? Miren, y esta es una técnica, ¿verdad?, suave. ¿Sí? ¿Ionización por quién? Electrospray. Electrospray. Y ahí vemos, ¿verdad?,
es más, si no nos dijeran que es el electrospray, pero nosotros vemos ¿cuánto esperaríamos de ion? ¿Cuánto esperaríamos de ion al sumar esos péptidos? Hubiéramos esperado 390, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? $3.91, ¿no? Lo que marca ahí. Bueno, lo que marca ahí es el M+1, ¿sí? Y aparte, pues los 23 del sodio. Así es. Pero nosotros, de entrada, nosotros siempre debemos de esperar, o deberíamos de haber esperado 390, que es la suma de cada uno de ellos, ¿no? Ahí vienen 100, 57, 87 y 147, ¿verdad? ¿Sí? Aquí están abajo, ¿sí? Entonces, la suma de ellos es 390. Obviamente, tenemos un 391, que ese es el M+1, ¿verdad? Pero aparte de ese 391, observamos un 413, ¿verdad? Que si nosotros restamos a ese 413 el 390, la diferencia es el 23. ¿De dónde sale un 23? De el sodio. ¿Sí? Ok. ¿Qué más me pueden decir de esa fragmentación? A ver, Victoria, ¿qué me puedes decir? Victoria Chávez. No sé, profe. A ver, un minuto para que analicen el espectro. No me digan, no sé, pues ya se va a acabar este tema y no supieron cómo les irá a ir. A ver, José levantó la mano. Pues puede ser nada más ahí, por ejemplo, en la que marca de 373, pues es desprendimiento de una molécula de agua. En la que sigue puede ser que se haya desprendido la molécula de la valina. Valina, exactamente, o sea, Que es la que fragmentó pega por así, aquí. más o menos va marcando las particiones que pudo haber tenido, las más obvias, que son de los 4 compuestos que tiene, de los Aminoácidos. de los 4 aminoácidos que tiene. ¿Estás enfermo, José? No, me hizo desvelarme ayer esperando su examen y luego hoy. ¿Cuál desvelarte si es a las 8? Pues sí, salgo de trabajar a las 5 de la mañana, 6. Y ya no Puras puedo dormir fallas. hasta- Yo ayer salí de aquí de su casa 10 a las 5 para ver unas cosas. Casi cuando tú ibas saliendo de trabajar, yo iba saliendo de aquí de la casa. Sí, pero yo me la paso toda la noche despierta. Bueno, pues nada más lo que marca, pues más o menos son las donde hubo las rupturas más como obvias de los aminoácidos. Ok. Y pues, de hecho no marca casi marca muy pocas rupturas, o sea, no son tantas como se esperaría, porque pues hay varias que se pueden hacer. Eso O sea, exactamente, pero eso sería dependiendo de la técnica. Ajá, porque ¿sí? si fuera por impacto electrónico, pues se vería más así como, pues las más... No, de entrada en impacto electrónico, pues está esto, ¿verdad? Está esto, ¿verdad? El grupo, ¿verdad? Carboxilo, aquí tenemos el y todo eso. carboxilo terminal, el amino terminal, ¿verdad? Tenemos otros OHs, ¿verdad? Sí, o sea, todo eso, ¿verdad? Da origen de entrada al N menos el agua, ¿sí? Y si hubiera sido impacto electrónico, pues sí estaría hecha a pedazos, ¿verdad? Porque no iba a irse sobre, si se fijan, ¿cómo se llama este enlace? Esos 3 enlaces, ¿cómo se denominan? Peptídicos. Enlaces peptídicos, exactamente. Y si observamos, es donde se está llevando a cabo la fragmentación. ¿Sí?
Ok, de entrada tenemos el M-valina y el M-glutamato, es decir, que se rompe. Se me quedó medio chueco, borro todo. Es una de las orillas, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea dejándonos el M-valina, que es el de 2,92, y el M-glutamato es el de 2,44. ¿Sí? Otra opción también es que se rompa por mitad. ¿Sí? Y al romperse por mitad, uno me va a generar la carga, ¿verdad? Y el otro me va a quedar como radical y viceversa. ¿Sí? Por eso los pongo unos arriba y otros abajo, para que se entienda. Si me queda el fragmento de serina glutamato, millón molecular, ¿verdad? Es el el M235, que sería menos valinaglicina, esta parte, ¿sí? Y si quien me queda con carga es valinaglicina, yo tendría el de 157. Es decir, menos serina glutamato. ¿Sí? Ya habíamos dicho el menos agua. Entonces, ¿qué me pueden decir de esta técnica que se está empleando aquí al momento de fraccionar este pequeño péptido? José tiene la mano levantada todavía. Bueno, no nos ha dicho nada José Arroyo. José Valentín Arroyo, ¿sí estás por aquí? Ok, ¿qué nos puedes decir de esta técnica? ¿Qué es lo que observas? ¿No estás seguro? ¿De qué no estás seguro? De que si se está siguiendo un patrón en específico, bueno, un patrón específico en este espectro, pues sí, nosotros lo podríamos obtener, ¿sí? No el patrón como tal, sino la información a partir de los fragmentos que nos está arrojando. Me dicen que aquí me dicen del instituto allá que, bueno, no sé de dónde realmente. Ya sé. Del que se llamaba Cefodalia, o ahorita no sé cómo se llama. Es lo de las tutorías y lo de la perspectiva de género, que hoy va a haber una conferencia magistral de la ley Olimpia y violencia digital. ¿Por qué queremos estar seguras también en Internet? No es por qué, porque queremos, ¿sí? Aquí me digo, ley Olimpia y violencia digital. Porque queremos estar seguras también en Internet. Eso es a las 11 del día de hoy, 5 de noviembre, por si tienen oportunidad de verla. Y la impartirá esta chica Olimpia Corral Melo Cruz, que es de Tlaxcala, si no mal recuerdo.
y va a transmitirse en Facebook Live por parte de la universidad. Ya les compartí la información. Pues tienen chance de verla. Sí, la Gracias, profe. perspectiva de género. A ver, es que es un PDF que mandaron y luego la foto. Sí, es eso, lo de la perspectiva de género y la red de enlaces académicos de género. Sí, pues tienen chance de verla. Siempre es interesante este tipo de cosas. Ok, aparte de este paréntesis, ¿verdad? Este paréntesis, ustedes sí han escuchado, bueno, sí han escuchado, ¿no? De esa ley. Sí, profe. Ok, muy bien. Y los que no, pues sería una buena oportunidad para conocer de qué trata, ¿sí? Por si algún día lo suben a internet, sepan qué hacer. Ok, después de este breviario sobre perspectivas de género y este tipo de cosas, ahora sí, el patrón, decía José Valentín, ¿verdad? José Valentín Arroyo decía de un patrón, pero nosotros tenemos un patrón de fragmentación, si es a lo que nos referimos, pero esta en específico nos puede ayudar para otra cosa, ¿sí? A partir de los fragmentos, ¿sí? A partir de los fragmentos podemos secuenciarla, diríamos, ¿sí? Podríamos secuenciar el orden de los aminoácidos, bueno, en este caso, residuos de aminoácidos en nuestro péptido, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? Pues empleando la aritmética, ¿verdad? Y nuestro conocimiento sobre las masas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de entrada, ¿verdad? Tenemos el ion prácticamente intacto, 390, ¿sí? Obviamente, nosotros podemos ya conocer los pesos de los aminoácidos, ¿verdad? ¿Sí? Y con eso ir armando un rompecabezas, ¿sí? Y se los ponía aquí, ¿verdad? Cuando queda de un lado y cuando queda del otro, ¿sí? Esa es la mitad de la molécula, si observamos, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros al sumar 2, 35 y 157, ¿cuánto nos dará? 2, 35 y 157. Da 392. 392, ok. 392 y tenemos el 390, ¿verdad? Es decir, hay m más 1, ¿verdad? En ambos casos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Eso, caray, ya no me salió a ver, espérenme, hice mal la cuenta. Ah, sí, ya me salió. Que me había salido de 3000, algo hice mal aquí. Ok, entonces, ¿qué les está diciendo ese m más 1? Que aquí tenemos varios, ¿verdad? Varios grupos que pueden aceptar un protón, inclusive hasta el carbonilo, ¿verdad? ¿Sí? Para generar una carga. Los aminos, pues también, ¿verdad? Es a los que nos debimos de abocar, ¿sí? Y por eso nos dan ese m más 1, ¿sí? Ok. Si nosotros esperábamos o nosotros vimos
¿verdad? Que hay ese 391 y el 4, y el 413. Nosotros decimos ahí 413 menos 391, ¿sí? Es un 22, ¿sí? Pero como es ionización por electrospray, ¿sí? Por electrospray, nosotros lo que debemos de pensar es que ese es más 23, y ese más 23, si es 413 menos 23, me daría 390, es decir, que estoy obteniendo el M más 1. ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿verdad? Este péptido se protona, ¿verdad? Y más sobre los NHs, ¿sí? De hecho, si estuviera en un sistema biológico, debería de estar en forma de zwitterión, ¿verdad? Es decir, aquí con carga negativa o densidad de carga negativa y acá con densidad de carga positiva, ¿sí? Así debería estar, ¿sí? Ok, o así va a estar. Ok, si nosotros observamos cada una de esas pérdidas, ¿sí? Nosotros podemos ir armando bueno, no armando, sino obtener el orden o la secuencia de cómo está el péptido, ¿sí? Y a eso se le conoce como secuenciación, ¿sí? Es decir, el estudio, ¿verdad? De una proteína o moléculas, ¿verdad? En este caso, proteicas, que se pueden ir, como quien dice, ¿se acuerdan de los alcanos? Pues ahora sería algo similar o parecido, ¿sí? Es decir, vamos a ir cortando aminoácidos, ¿sí? Para obtener la estructura primaria de la proteína, ¿sí? Y a partir de la estructura primaria se puede calcular las otras estructuras. ¿Cuál es la estructura primaria de la proteína? ¿Cuál es la estructura primaria? Los aminoácidos, así es. O sea, supongo que me quieres decir, José, que los aminoácidos, cómo están unidos uno tras otro, ¿verdad? Como si fuera una línea, ¿sí? Sin tomar en cuenta ningún plegamiento, ¿sí? Ninguna forma de alfa, ni alfa hélice, ni beta plegada, ¿sí? Ni ningún otro tipo de forma. Y esa se le puede dar después al conocer, ¿sí?
al conocer la estructura o la composición de nuestra proteína. ¿Sí? Ok. Entonces, finalmente, pues la espectrometría de masas, ¿verdad? Nos ayuda a la identificación de los compuestos porque vamos a tener el pico molecular que puede ser de una masa nominal o una masa exacta, ¿verdad? ¿Sí? Donde vamos a poder encontrar el M+1, el M-1, el M- ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Nos puede informar sobre la masa exacta, ¿verdad? La masa exacta de nuestra estructura, ¿sí? De nuestra molécula. Pero no necesariamente, si nos enfocamos solamente a la masa exacta, no necesariamente nos va a decir la estructura, ¿sí? Pero nosotros sí podemos, ¿verdad? A partir de los fragmentos que observamos, ¿sí? Conocer la estructura o partes de nuestra estructura, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, las pérdidas de agua, las de los carboxilos, las de los aminos, ¿verdad? ¿Sí? Las de los acetatos también. Las pérdidas secuenciales en alcanos. También nos va a ayudar a conocer si hay isótopos o algunos elementos, ¿verdad?, que tienen abundancia isotópica considerable en nuestra estructura, ¿sí? Y otra cosa también que nos va a ayudar bastante, ¿verdad?, si estamos identificando compuestos ya conocidos, ¿sí?, va a ser la comparación con las librerías, ¿sí? Una vez que hacemos esa comparación con las librerías, pues podemos identificar los componentes no solamente por forma individual, sino de una mezcla, ¿verdad? Esto al estar acoplado a el cromatógrafo de gases, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Algo que tengan duda todavía de la espectrometría de masas, aparte de todo? Les digo aparte de todo porque pues siempre me dicen que no saben. A ver, José, 3 puntos suspensivos. Rodrigo también, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir 3 puntos suspensivos? Enséñenme. Luego tiene otra connotación en el lenguaje que yo desconozca. Supongo que todo bien. Muy bien. Pues ahora tenemos un espectro, ¿verdad? Un espectro, pero ahora es un espectro de resonancia magnética nuclear de protón. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de este espectro? Ahora sí, Dulce, ¿dónde está Dulce? Ay, Momento ha ya no me acuerdo. llegado. Deje, reviso mis apuntes que había hecho. A ver.
le había comentado sobre la multiplicidad que tenía, Ok, que pueden ser los singuletes, el triplete y así. Y que también presentaban un desplazamiento un desplazamiento químico, ¿verdad? químico. Y que en el lado izquierdo era sobre los grupos hidrógenos des- desempantallados o algo así se dice, Desapantallados. por el grupo electronegativo que se va robando, Bueno, que va robando la vida. no se trata de robar, ¿verdad? Se puede abstraer, mejor, digamos, abstraer, porque robar luego, ¿sí? Es como decir drugs, ¿verdad? Tú dices drugs y drugstore, ¿verdad? Pues sería una farmacia, ¿sí? O un medicamento, ¿sí? Y en español decimos farmacia, medicina, medicamento, y droga es otra cosa, ¿verdad? Atraer también, ¿verdad? O por decir electroatractor, y ese quedaría mejor, ¿sí? O electrodonador, ¿sí? Pero sí está bien, o sea, del lado izquierdo del espectro van a estar las frecuencias altas, que es donde van a aparecer los hidrógenos que estén cercanos o que tengan un ambiente químico donde haya grupos electroatractores o zonas electroatractoras, ¿verdad? Y del lado derecho va a ser las frecuencias bajas, ¿sí? Donde van a estar compuestos, ¿verdad? Bueno, no compuestos, hidrógenos, los hidrógenos que no estén en un ambiente químico como el otro, ¿verdad? Donde no haya esa influencia de algún grupo electroatractor, ¿verdad? Y sobre las multiplicidades, aquí tenemos, ¿verdad? Un singulete, ¿verdad? Tenemos un doble, ¿sí? Esta sería doble de dobles, prácticamente, aunque parece una doble. Aquí tenemos una doble y aquí sí tenemos una doble de dobles que se ve, aunque si nosotros hiciéramos una expansión, veríamos que en la punta, ¿verdad? De esas señales parecería que hay otras dos señales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podría ser una doble de dobles, ¿sí? Acá tenemos más singuletes, singulete, 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 ¿sí? Ok. ¿Qué me dice un espectro de hidrógeno? ¿Qué me muestra un espectro de hidrógeno en la resonancia magnética nuclear? Pues me va a mostrar todos los hidrógenos o las señales de los hidrógenos debidas a esa muestra, ¿sí? Y el ambiente químico, ¿verdad? De cada una de esas señales, ¿sí? Si ustedes estuvieran en su salón, se juntarían con sus cuates o sus amigos o sus camaradas o como gusten llamarles, ¿verdad? ¿Sí? O sus bros, ¿verdad? Ok. Y cada grupo tendría un ambiente, ¿sí? Algunos un ambiente más pesado que otro, ¿sí? Algunos un ambiente, pues más fiestero que otro, otros más tranquilos, ¿sí? Pero cada uno de ustedes tendría un ambiente, ¿verdad? Hasta por separado, ¿sí? Supongo, ¿no? ¿Sí o no? Hay diferentes ambientes ahí en su grupo. Creo que sí, profe. Yo es lo que esperaría, ¿no? En un grupo sano, ¿no? Que hubiera diferentes ambientes, ¿sí? Algunos más serios, otros más deportistas,
otros más, no sé, así de diferentes tipos, ¿no? ¿Sí? Yo una vez tuve un grupo donde les gustaba quemarle las patas al diablo, ¿verdad? Muy seguido, estaban bien contentos en las clases y todo le entendían. Ya cuando se les pasaba el efecto, como que se les olvidaba. Pero bueno, ese es otro grupo, ¿verdad? Ok, y cada uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de estos hidrógenos, creo que en nuestro grupo hay más, no hay un grupo así, ok, bueno, pues total, a lo mejor todavía no se conocen bien. Ok, bueno, si observamos, ¿verdad? Observamos nuestra molécula, hay ¿cuántos metinos hay? ¿Cuántos metilenos? ¿Cuántos metilos? ¿Cuántos hay de cada uno de esos? Metinos, hay 1, 2, 3, 4, ¿verdad? De esos hay 4. ¿Sí? Metilenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metilenos. ¿Sí? Metilos, 1, 2, 3, 4. Ah, no, son 8 metilenos. Me faltó 20. Me faltó el 20. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8. Ok. Dentro de nuestros metinos, 2 se parecen y 2. O sea, hay como 2 pares, ¿no? 1 se parece a 11. ¿Sí? Aquí tenemos a 1. ¿Sí? 11 no está marcado, ¿verdad? Pero no va a salir en el mismo lugar donde está 1. ¿Sí? No va a salir en el mismo lugar que 1. Tan es así que miren, tenemos a 3 y tenemos a 7. ¿Sí? Cada uno de ellos también son metino, son hidrógeno base de epóxido. ¿Sí? En su siguiente, miren, hay metileno, ¿verdad? Metileno. Y para el otro lado hay cuaternario, que es base de metilo y de metileno. Y para el otro lado hay cuaternario, base de metileno y metileno. Pero sobre este 20 hay un acetato. ¿Sí? A ver, Dulce, ¿quién siente más la presencia de grupos electroatractores ahí? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que no escuché bien. Por favor. Ok. De entre 3 y 7, ¿quién tiene o quién siente más la presencia de grupos electroatractores? ¿El 3? El 3. ¿Por qué el 3? Porque bueno, tiene una estructura similar a la del 7, solo que tiene un enlace añadido del oxígeno que está por el 20. Ok. Bueno, está esa diferencia, ¿verdad? Y aquí se ve.
¿verdad? Tiene un mayor desplazamiento químico comparado con 7. De hecho, hasta esos grupos, en cuanto a la multiplicidad, ¿verdad? ¿Por qué se ven diferentes señales o diferentes multiplicidades, mejor dicho? ¿Ok? Si yo, ¿verdad?, fuera el hidrógeno de 3, por decirlo así, ¿cuántos hidrógenos yo vería a mi lado? Bueno, yo vería 2 de 2, ¿verdad? Como tal, ¿sí? 2 de 2, porque 4 no tiene hidrógenos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si cada uno de esos hidrógenos, ¿verdad?, yo entablara una relación, yo tendría que dar una señal doble con el hidrógeno 2A, ¿verdad? O 2 alfa, y otra señal doble con el hidrógeno 2 beta, ¿sí? Entonces sería una doble de dobles, ¿sí? Pero no sucede así tal cual. ¿Por qué? Porque lo que me da también la oportunidad de ser una señal, ¿verdad?, múltiple, lo voy a decir así, es la constante de uno y otro, ¿sí? De hecho, 7 también ve a los hidrógenos de 6, ¿verdad? Pero ese se ve como una señal doble. Tan es así que se ve como una señal doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de esas constantes de equilibrio, prácticamente de equilibrio, constantes de acoplamiento, perdón, aquí no es de equilibrio, constante de acoplamiento es prácticamente 0, ¿sí? Eso me indicaría que el ángulo que forman el hidrógeno 7 con uno de esos hidrógenos es de 0 o de 180 grados, ¿sí? Y esa constante de acoplamiento va a ser de 0, ¿sí? Está bonito, ¿verdad? Todo está entramado. Ok, entonces, si se fijan, ¿verdad?, hay 2 hidrógenos en 5, ¿verdad? Y los hidrógenos de 5 ven a su hidrógeno vecino, ¿verdad?, al hidrógeno de 6, a uno de ellos, y al otro hidrógeno de 6. ¿Sí? En 4 no hay. Por eso se ven de esta forma la señal. ¿Sí? Hay una señal doble. Lo voy a borrar mejor para que... Y lo voy a hacer con algo más delgado. Ok, una señal doble, ¿verdad? Pero eso sería con uno de ellos. Luego debería ser otra señal doble. Otra señal doble. ¿Sí? ¿Sí? Ok, pero puede ser otra señal doble con otro de ellos. ¿Sí? Ok. Entonces, si fuera así, ¿verdad?, sería una señal triple de dobles. Triple de dobles. Ahí está. ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener 2 constantes de acoplamiento? Una constante grande, que sería esta, y esta es la misma que aquí, y otra pequeña, que sería esta de aquí, ¿verdad?
pero eso es si fuera todo en color de rosa, ¿no? ¿Sí? Pero no es así, ¿sí? De hecho, aquí hay dos piquitos, dos piquitos, dos piquitos y otros dos piquitos arriba, ¿sí? Si la pudiéramos ampliar, entonces sería una doble, de doble, de doble, de dobles, ¿sí? Doble, de doble, de doble, de dobles, ¿sí? Es decir, otra de aquí. Perdón, pero me está quedando muy chueco eso. ¿Sí? Ahí están. Así sería nuestro diagrama de las constantes de acoplamiento. ¿Sí? Doble, de doble, de doble, de dobles. ¿Verdad? Y es porque estamos viendo a los vecinos. ¿Sí? A los vecinos. ¿Ok? De hecho, dijimos que 1 y 11 se parecían, pero 11 de 1, ¿por qué no va a salir? A ver, Dulce, échanos la mano. Tu momento ha llegado, acuérdate. Ahora sí que la fuerza te acompañe. Si traes uno de las guerras de las galaxias, ¿no? Algo así. Sí, es un disfraz así. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Sí, parece como que traes una espada. Está pues bien chiquita la imagen, pero... Hasta soñé. No escuchamos. Bueno, a mí me sale cortado tu audio. ¿Ya me escucha? Ah, ya. Ah, es que traía los audífonos y tampoco lo escuchaba bien. Ah, ok. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre 1 y 11? A ver, ¿alguien más? Pues puede ser el alcohol que tiene al lado en el grupo H. Exactamente. Si nosotros analizamos, ¿verdad? Los vecinos de 11, ¿sí? Hacia 10 es un metileno, hacia 15 es un cuaternario y luego en 12 es otro cuaternario, pero ese 12 es base de un hidroxilo, ¿sí? Entonces, eso me va a desplazar a mi hidrógeno 11, ¿sí? En comparación con uno que hacia 14 es metileno, 2 metileno, ¿sí? Y 15, pues el cuaternario, ¿verdad? Del gemimetilo, ¿sí? Ok. Entonces, Pero como... ¿por qué no aparece el 11, profesor? ¿Eh? ¿Por qué no aparece el ¿Por 11? qué no lo puse? No le puse etiqueta. Es que como ya hay mucho aquí, está muy congestionado, ya no lo quise poner, pero sí está. O sea, no porque no haya puesto la etiqueta quiere decir que no está, sí están. Están todos, pero no están marcados. ¿Sí? No están marcados como tal. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, esta parte
de la resonancia magnética nuclear, esta técnica nos dice o nos revela información sobre el ambiente de los núcleos, ahora sí, de los núcleos, ¿verdad? Dulce, que nos hablaba un día de los núcleos, ¿sí? De los núcleos de los compuestos, ¿sí? Esto, ¿verdad? En condiciones dadas, los núcleos van a absorber radiación electromagnética, ¿sí? Radiación electromagnética en la región de la radiofrecuencia, y esto dependiendo de su ambiente químico, ¿sí? Dependiendo también de su ambiente va a ser la absorción de esa radiación y el relajamiento, ¿sí? ¿Sí? O sea, no los vamos a pasar a un estado excitado como tal, ¿sí? Sino se les aplica energía, ¿sí? Y esa energía pues la tienen, se tienen que relajar, y es cuando nos dan la señal, ¿sí? Entonces, esto, si se ambiente de los átomos, ¿sí? Ese ambiente que tengan, ¿sí? Y bueno, en algo de historia, esto fue alrededor de 1945, ahora sí que del siglo pasado. Dos grupos diferentes detectaron señales de hidrógeno y fueron los acreedores pues al premio Nobel, ¿sí? Uno de ellos por la detección del protón del agua y otros por la detección de los protones de la parafina, ¿sí? Ambos grupos lo hicieron por separado, ¿sí? Y llegaron al mismo hallazgo, ¿sí? Es decir, que los núcleos de la misma especie, ¿sí? Es decir, por ejemplo, del hidrógeno en este caso, ¿verdad? Era agua y parafina, los hidrógenos del agua y parafina, ¿sí? Son de la misma especie, son hidrógenos, ¿verdad? Es como sus grupos de amigos, todos son humanos, todos son de la sección 12, ¿verdad? Pero tienen ambientes diferentes, ¿sí? Y van a absorber o absorbían energías a diferentes frecuencias, ¿sí? A diferentes frecuencias. Y con esto se dio el descubrimiento de lo que se conoce como desplazamiento químico, ¿sí? Desplazamiento químico, que es característico de ese ambiente, ¿sí? Ok. Y como podrán darse cuenta, pues el desarrollo de esta técnica también ha sido muy rápido, ¿sí? El primer espectrómetro comercial se desarrolló o fue producido alrededor de 1953, y esto pues ha ido avanzando también pues prácticamente como ahora toda la parte tecnológica, ¿sí? Donde el ambiente está influenciado por los enlaces, las conformaciones y los procesos dinámicos, ¿sí? Los procesos dinámicos. Es decir, que una molécula, ¿verdad? No está ahí nada más, ¿sí? Sin moverse, ¿no? De hecho, las moléculas tienen movimiento, ¿sí? Tienen rotaciones, tienen esos movimientos o esas variaciones
que obviamente habrá unas donde permanezcan mayor tiempo posible. El chiste es que ellas no quieren tampoco gastar energía, ¿sí? Pero todo eso está influenciado por el ambiente, ¿verdad? El ambiente, es decir, los enlaces, conformaciones y los procesos dinámicos, o sea, los movimientos, ¿sí? Igual las conformaciones. Entonces, ¿para qué nos sirve la resonancia magnética nuclear? Pues en química orgánica es para elucidar estructuras moleculares y conformaciones mediante el estudio de los núcleos de hidrógeno y carbono 13. ¿Sí? Es sensible, también esta técnica es sensible a pues prácticamente todos los núcleos, ¿sí? A todos los núcleos, pero por ejemplo en química orgánica, pues ¿de qué están compuestos las moléculas? ¿De qué están compuestas las moléculas en química orgánica? Carbono, Carbono, ¿qué más? hidrógeno, Hidrógeno, Ok. ¿Nada más? Oxígeno, El oxígeno nitrógeno, y nitrógeno, ¿verdad? Puede haber otras como Fósforo y fósforo, azufre, ¿verdad? Pero son las menos, ¿verdad? Son menos las moléculas que pueden tener, ¿verdad? Esos átomos, ¿sí? Pero por lo general hay más moléculas con hidrógeno y con nitrógeno, pero no necesariamente todas. Pero es más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, en el espectro de ese compuesto que vimos, ¿cuántos oxígenos tenía? Si tomamos en cuenta que el acetato son dos, ¿verdad? El del carbonilo y el del puente, ¿verdad? Más los dos anillos de oxirano, más el hidroxilo son 5 oxígenos, ¿sí? En cambio, el número de hidrógenos y de carbonos es mucho mayor, ¿sí? Es decir que las señales que nos podrían dar los oxígenos no serían de tanta ayuda, ¿verdad? Comparadas con las de los hidrógenos y los carbonos. Inclusive hasta se puede medir también el flúor, ¿verdad? Pero ¿cuántas moléculas tienen flúor? ¿Sí? O sea, necesitaríamos dedicarnos a la química del flúor, a la del boro o algo así por el estilo, y de todos modos estaríamos utilizando más el hidrógeno y el carbono. ¿Sí? Ok. Entonces, esto se sigue desarrollando pues bastante bien. ¿Sí? Yo recuerdo que ya hace poco había hasta algunos equipos portátiles, obviamente, pues para muestras no muy rigurosas, ¿verdad? Muestras pequeñas que ya te daba el espectro, ¿verdad? Y también con la tecnología, los imanes, ¿verdad? O electroimanes de 60 megahertz, los equipos de 60 megahertz, esos equipos funcionaban con una impresora de estas así como tipo de papel milimétrico y unas plumillas. Entonces, la diferencia de esos imanes es que no utilizan criogénicos, ¿sí? Criogénicos. ¿A qué nos referimos con criogénicos? Pues que el imán, ¿verdad? O el electroimán tiene que enfriarse, tiene que estar a una temperatura bastante baja, ¿sí? Donde
está rodeado, nuestro electroimán está rodeado por helio, ¿sí? Y a su vez el helio está rodeado por nitrógeno líquido, ¿sí? Y cada cierto tiempo se tiene que hacer un proceso llamado transferencia. La del helio es un poco más espaciada, ¿sí? Pero la del nitrógeno es prácticamente pues, cada mes, ¿sí? O sea, imaginen que van a utilizar nitrógeno líquido para enfriar al helio, que a su vez ese helio enfría al electroimán. Y esa es la diferencia con los más pequeños de 60, inclusive hasta de 90, y había unos de 100, que esos no necesitaban criogénicos, ¿sí? Entonces, eso de la velocidad es porque antes, ¿verdad? Pues nada más se conectaban a la energía eléctrica, pero pues lo único que podías medir era espectro de hidrógeno y por ahí un carbono ahí medio tardado el asunto, ¿sí? Y ahora con el avance tecnológico ya los espectrómetros de ese tipo, ¿sí? Se pueden reutilizar. Solamente se configura para ahora utilizar una estación de trabajo, y eso amplía las posibilidades y reduce los costos porque vas a medir hidrógeno, carbono, en algunos casos COSI, NOESI, e inclusive en algunos otros hasta HMBC o HSQC, que son los espectros que ustedes ya tienen, ¿verdad? Que les envié de una molécula, ¿sí? Donde los espectros COSI, NOESI, EDCOR o HSQC y HMBC, ¿sí? Son espectros bidimensionales, ¿sí? Bidimensionales, tanto homo como heteronuclear, ¿sí? Ok, entonces, algo, ¿verdad?, que es importante es que esta técnica no es destructiva, ¿sí? No es destructiva y se puede recuperar la muestra, ¿verdad?, que se envió al análisis prácticamente intacta, ¿sí? El detalle es que esta técnica es tan sensible, ¿sí?, que la manipulación de las muestras se debe hacer con mucho cuidado porque se ve la grasa, ¿sí? Sí, obviamente se acuerdan que uno de estos grupos observó las señales de la parafina, ¿sí? Los hidrógenos de la parafina. ¿Qué es parafina? Pues es grasa, ¿no? A final de cuenta, ¿sí? Entonces, si ustedes manipulan de forma incorrecta la muestra, inclusive hasta el vial, ¿verdad?, le van a transferir parte de la grasa de sus manos, ¿sí? Aunque digan, yo las traigo bien limpias, sí, pues, pero no dejan de tener grasa, no dejamos de tener grasa, ¿sí? Grasa, inclusive algunas otras sustancias en nuestras manos, ¿sí? Entonces, eso es algo importante que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Hasta la grasa de nuestras manos. Y aquí están los equipos que les decía. Déjenme ver. Aquí tengo el de 60 MHz. A este de aquí nada más se le levanta esta tapa y se le introduce el tubo, ¿verdad? El tubo y ya ustedes podían medir. Y aquí a un lado de esto, esta foto ya es de hace tiempo, había una impresora con un papel milimétrico y ahí se graficaba su espectro. A ver, déjenme buscar si hay una imagen. A ver si ya está. Ah, no.
Esperen. Ya ando descargando otra cosa por error. A ver si encuentro uno. Así como el que les decía. Aquí está. Aquí lo voy a poner rápidamente. El que ustedes están observando, ¿verdad? Quedó muy grande. Un segundo. Vamos a hacer un poco más pequeña. Ahí vamos. Es el mismo equipo. Lo voy a recortar todavía más. A ver si se alcanza aquí a observar. Ahí está. Es el mismo equipo, si se fijan. ¿Sí? Es el mismo. ¿Sí? Solamente que aquí en la parte de arriba era cuando todavía no se modernizaba, por decirlo así. Este equipo solamente se conecta a la corriente eléctrica, ¿sí? Y no necesita los criogénicos. Entonces, ya con esta actualización, como ven aquí, ya tiene una consola, ¿verdad? Y una estación de trabajo. Y ahora, a partir de ahí, se puede utilizar para obtener espectros de hidrógeno, de carbono, el DEP, APT, e inclusive hacer cinéticas y experimentos en 2D sería el COSI y el EDCOR, que son de mucha ayuda. O sea, ya nada más nos faltaría un OSI y un HMBC para tener prácticamente la espectroscopía completa, ¿sí? Y cuando antes solamente se podía medir hidrógeno y carbono, ¿sí? Entonces, estos se están haciendo ahora más populares cada vez por el hecho de que no utilizan criogénicos como estos de acá de 300 MHz, ¿sí? Inclusive vean cómo hay una zona de seguridad donde no podemos pasar, solamente el operario puede pasar, y aquí arriba está una parte que se denomina carrusel, y ese carrusel a su vez pueden ustedes poner varias muestras y se programa para que vayan ingresando durante inclusive todo el fin de semana y durante la noche a obtener el espectro, y esto por medio de la consola central, ¿sí? Y ustedes obtener al día siguiente los espectros de las muestras que dejaron ahí en la fila. Obviamente, pues el de 60 no tiene eso, ¿no? Pero pues ya es ventaja, ¿sí? Y aquí hay otros más grandes, de 600 MHz, hay de 500, de 700, de 800, de 1000 MHz, ¿sí?
y como pueden observar, pues el tamaño va aumentando y pues también tendrían su carrusel. Y bueno, vean, aquí inclusive hay otro acá al fondo, ¿se fijan? En donde está el de 800, ¿sí? Y cada uno de ellos, puede ser utilizado para diferentes propósitos. ¿Sí? Entonces, el equipo o el mantenimiento de estos equipos, pues sí es considerable debido a el uso del nitrógeno y del helio. El nitrógeno, pues sí es renovable. El helio no es un recurso renovable también como tal, ¿verdad? Ese, pues, se tiene que extraer de nuestra atmósfera pero se va a acabar el helio, ¿eh? Cuando los globos y esto, se va a acabar, algún día se terminará el helio, ¿sí? Entonces, posiblemente, pues, se habrá desarrollado otro tipo de tecnología que permita no utilizar los criogénicos como tal, ¿no? Entonces, pues, obviamente, cada uno de estos equipos puede ser utilizado para diferentes propósitos. El de 300 MHz puede ser utilizado y 60 para moléculas orgánicas, pues realmente de ciertas complejidades. Estos de 1800 MHz, por ejemplo, aquí ya se pueden medir espectros de proteínas y hacer la secuenciación también por medio de la resonancia magnética nuclear. Inclusive en estos se pueden hacer estudios donde ustedes tengan la proteína blanco, ¿sí? Y agregan el compuesto con el que interactúa el fármaco, si de ser posible, ¿sí? Y pueden observar cómo se modifican las interacciones en el espacio de los hidrógenos de la molécula blanco. Y ustedes pueden definir cómo es que interaccionan entre ellos por medio de la resonancia magnética nuclear. Entonces, un equipo de resonancia magnética nuclear, pues, por ejemplo, una actualización. Ahí en el instituto hay uno de 400 MHz. Si nosotros lo quisiéramos actualizar a lo más posible del momento, pues podría costarnos unos 10 millones de pesos. Eso, actualizarlo. Uno nuevo, pues nos saldría un poco más caro y pues nadie nos va a querer apoyar, ¿verdad? ¿Sí? Eso es para que nos demos una idea, pues, del costo de este tipo de equipos, ¿no? Y estaría alrededor del mantenimiento, pues yo creo que anda alrededor de unos 300 o 400 mil pesos al año o más, dependiendo de si sube el nitrógeno y el helio. Entonces, pues sí hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Por si un día se quieren comprar uno, pues ya me invitan para mandarles muestras, ¿no? Ok. Entonces, las propiedades de los núcleos, porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Los núcleos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta fenómenos mecánicos
¿verdad? Y fenómenos eléctricos de esos núcleos, ¿sí? ¿Y cuáles son esas propiedades? Pues es el momento angular y el spin nuclear, ¿sí? El spin nuclear, acuérdense que los átomos tienen spin, ¿verdad? ¿Cuál es el spin del hidrógeno? A ver, Natalia, ¿cuál es el spin del hidrógeno, perdón? ¿No está Natalia Saide? Ok, Estefanía Romero. Última pregunta. ¿No qué? ¿No, Estefanía Romero? Mande, maestro. Ah, el spin del hidrógeno. El spin. No, maestro, creo que no. No, ¿No? no sabría decirle no. Oh, ya ven, los voy a regresar al primer semestre. Es cuando se ven el número cuántico principal, ¿verdad? Secundario, ¿verdad? Que son 4 números, ¿no? ¿Es lo de SPDF, profe? Sí, SP, ¿no? No, esos son los orbitales. Ah, Híjole, ahí van casi volando para primero. Acuérdense, el conocimiento es acumulativo, no nada más es para pasar el examen. Está bien que no nos acordemos de todo, pero no confundirnos con temas, ¿verdad? Ok, el valor del spin, ¿verdad? Del hidrógeno es más o menos un medio, ¿sí? Que es el giro de ese núcleo. ¿Sí se acuerdan? Si no, pues se tendrán que acordar. ¿Sí? Ok. Entonces, el momento angular, ¿verdad? Es debido al movimiento traslacional de las partículas, es decir, de los núcleos respecto a un punto dado. ¿Sí? Y eso es ocasionado por el movimiento rotacional que tiene todo cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. El movimiento de la rotación de los núcleos en un eje imaginario, ¿sí? Es el spin nuclear. ¿Sí? O sea, tenemos un eje imaginario y está girando alrededor de ese eje, ya sea en un sentido más o en un sentido menos. ¿Sí? Y el spin, ese varía dependiendo de la masa y la carga del átomo. ¿Sí? Los núcleos que tienen masa non, eso independientemente de su carga, van a tener el número non, el valor del spin es el número non dividido entre 2. ¿Sí? Por eso el hidrógeno es un medio. ¿Sí? Porque su masa es non, es un 1, ¿verdad?
y está dividido entre 2, sería un medio. ¿Sí? Hay 3 medios, 5 medios, ¿verdad? Los de masa, no. ¿Sí? Los que tengan masa y carga par, esto es algo muy importante. ¿Sí? Esos no dan señal en la resonancia. ¿Sí? Los que tengan, ¿verdad? Masa y carga par. ¿Sí, Said? Nada, ok. Entonces, ahora con esta parte de los núcleos con masa y carga par no dan señal en la resonancia. Se fijaron que los espectros son de hidrógeno y carbono 13, ¿sí? De carbono 13, ¿sí? Porque su masa sería non, ¿sí? Y al ser non, este sí me va a dar señal. Si fuera carbono 12, no me va a dar señal, ¿sí? Y por eso es más complicado o es más tardado obtener un espectro de carbono, ¿sí? Es más tardado, no más complicado, más tardado, ¿sí? Porque inclusive, si dependiendo de la cantidad de la muestra, obviamente, se necesita poca muestra, pero si ustedes tienen alrededor de 15 o 20 miligramos de la muestra, pues estaría bien concentrada. Y un espectro de hidrógeno saldría hasta en menos de un minuto, ¿sí? Pero ahí sí tiene que ver mucho, ahora sí, esos 15 o 20 miligramos de muestra, ahora sí tendrán mucho que ver en el espectro de carbono. ¿Y por qué será en el espectro de carbono? Acuérdense de las masas. La relación entre carbono 12 y carbono 13, ¿cuál es la relación? Liz Yesenia, ¿cuál es la relación? Entre el carbono 12 y el carbono 13. Los protones y los neutrones. No, ¿de qué me estás hablando? La relación entre los protones y los neutrones. No sabría decirle, profe. No, en porcentaje. En porcentaje, como por ejemplo el cloro 35 y cloro 37, bromo 79 y 81. ¿Cuál es el porcentaje de carbono 13 con respecto al carbono 12? Para todos. 1-3. 1-3, no, pues ese es el cloro. Es casi igual, ¿no? Es 49 y 5. No puede ser igual. Porque si fuera igual no se tardaba casi nada el espectro. Yo tengo que es del carbono 12 1,10% y del carbono 13 1,0 por 10 a la menos 10. A ver otra vez. Del carbono 12 1,10% y del carbono 13 1,10 por 10 a la menos 10. O sea, una relación Esos son los muy porcentajes. baja, ¿no? ¿Sí? Ajá, muy diferentes. Sí, muy diferentes. O sea, la abundancia
¿verdad? La abundancia del carbono 13 con respecto al carbono 12 es de 1.1% aproximadamente, ¿verdad? De 1%. Entonces, si vamos a medir carbono 13, vamos a medir la señal que me está dando un 1%. ¿Sí? Por eso nos vamos a tardar más. ¿Sí? Porque ¿cuánto de esos 15 miligramos va a ser carbono 13? ¿Sí? Puede ser 1%. ¿Sí? Imaginen si ustedes solamente envían 2 miligramos de muestra. ¿Sí? De hecho, si fuera así y necesitaran el carbono, ¿verdad? Pues prácticamente se tendría que quedar todo un día en el espectrómetro la muestra para adquirir el espectro de carbono. Prácticamente todo un día. ¿Sí? Por rápido, una noche ahí. ¿Sí? Ok. Los núcleos de masa par y carga non en números enteros. ¿Sí? En números enteros. Entonces, esos pueden dar señal. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? De lo que sería un núcleo, ¿verdad? Con su eje imaginario. ¿Sí? Y la rotación del núcleo en ese eje imaginario, ¿verdad? En ese spin. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos prácticamente esto es lo mismo, ¿verdad? Estos 3 puntos son lo mismo que se había mencionado anteriormente, solamente que ahora tenemos una tabla. ¿Sí? Una tabla. Ok. Número de masa, non, y carga, non. ¿Señal en la resonancia? Sí hay señal. Sí hay señal. ¿De quién? Del hidrógeno, del boro, del nitrógeno 15, ¿verdad? ¿Sí? Sí hay señal, ¿verdad? ¿Sí? Tienen aquí su valor de spin nuclear y su momento, ¿verdad? Su momento angular. Ok. Si es par, perdón, masa non y carga par, si dan señal, y vean, es lo que les decía, el carbono 13 sí me va a dar señal, oxígeno 17 me va a dar señal, pero el carbono 12, que es el más abundante, no me da señal, ni el oxígeno 16, ¿verdad? Me da señal, ¿sí? Otro que no me da, bueno, que no me da, bueno, realmente no da señal como tal, ¿sí? ¿Quién es? Dice sí hay señal. Número de masa par y número de carga no. Pero ese quién es? Ese es el único que señalamos de esa fila. ¿Es un deuterio? Deuterio, exactamente. El deuterio, aunque dice pues ahí que sí daría señal, ¿verdad?
realmente no da una señal como tal en mi espectro. ¿Sí? No da mi señal en el espectro. ¿Sí? Y esa es una razón también por la cual se utilizan disolventes deuterados. Déjenme ver si aquí decía. Ah, no, no dice. No dice. Pero, ya sé dónde va a decir. Déjenme ver. ¿En cuál estamos? Para no perderme. Un segundo. Ahí está. Y miren. Y aquí. ¿Sí? Acá también dice. Al no dar señal como tal, el deuterio en el espectro, esa es su razón de no dar señal, de utilizar disolventes deuterados para medir o el espectro en resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Porque todos, bueno, de hecho, es muy complicado tener un disolvente 100% deuterado. 100% deuterado, o sea, puede existir. Déjenme buscar. Puede existir, pero ¿en qué se vería reflejado de forma muy banal? ¿En qué se vería muy reflejado tener un cloroformo deuterado al 100%? Es algo muy banal. ¿En qué creen que se verá reflejado?
¿No se imaginen en qué? Pues en el precio. Por ejemplo, el cloroformo que supuestamente es 100% deuterado, no es 100%, es un 99.96% deuterado, ¿sí? Y de esos 50 gramos valen en este momento 3,076 pesos más IVA, ¿sí? Y el que utilizamos, que es el de 99.8%, de ese 500 gramos valen 4,974 más IVA, ¿sí? Imagínense, el otro son 50 y son 3,000, y este otro son 500 gramos y casi son los 5,000 pesos, pues nos conviene más el de 5,000, ¿no? ¿Sí? Y obviamente todo esto que tenga cloro, ¿sí? Todo lo que tenga cloro, ¿sí? O algún otro elemento de este tipo, se los van a vender por peso, ¿sí? No se los van a vender por volumen, ¿sí? ¿Por qué creen que sea así? Porque conviene a las empresas vender más por peso, porque pesan más que el volumen que es, ¿sí? O sea, si ustedes tuvieran la oportunidad de tomar un poco de cloruro de metilo y luego diclorometano y luego cloroformo y luego tetracloruro de carbono, el mismo volumen, 100 mililitros por decirlo así, y levantar cada uno de esos, ahí van a ver cómo el tetracloruro de carbono está pesado, ¿sí? Ya del diclorometano ya se siente pesado, ¿sí? El cloroformo, pues no se diga, ese ya tiene 3, pero el tetracloruro de carbono, ese se siente pesado, ¿sí? Un frasquito se siente pesado. Entonces, como podrán ver aquí en la forma de reportar, ustedes tienen que decir en qué disolvente se adquirió el espectro y la capacidad en megahertz del equipo en el que se midió, ¿sí? Eso de preferencia, ¿sí? Aunque aquí en el de abajo no lo tiene, en las generalidades debe de decir esto, ¿sí? Pero sí es muy importante decir el disolvente, ¿sí? ¿Por qué creen que sea muy importante decir el disolvente en el que se midió? Ah, ya me pasé. Por ejemplo, para los que les gusta degustar de las bebidas espirituosas, ¿es lo mismo que tomen etanol a que tomen metanol? Para nada. Nada, ¿verdad? Ok, Uno te deja ciego. exactamente. ¿Sí? Entonces vean la importancia de ese par de disolventes cuando la diferencia es solo un carbono, ¿sí? ¿Cuáles son los disolventes que se utilizan en la resonancia magnética nuclear? El cloroformo, ese es el de batalla, ¿sí? O deuterocloroformo, ¿sí? Luego viene la acetona,
el dimetilsulfóxido y el metanol, ¿sí? Y también piridina, ¿sí? Piridina, dimetilsulfóxido, metanol, acetona y cloroforo, ¿sí? Prácticamente son esos 5. De esos 5, el de batalla es el cloroformo. Los otros se utilizan cuando la señal residual, ¿sí?, se sobrepone a una región de interés para ustedes, o cuando el compuesto al que le van a medir el espectro, o que van a adquirir el espectro, mejor dicho, no es soluble en cloroformo, ¿sí? Y el metanol deuterado, ese está alrededor de, creo que 10,000 pesos la última vez que se compró, masiva, y son 50 gramos, ¿sí? O sea, es más caro todavía que el cloroformo, ¿sí? Vean, ahí está la importancia de cuidar uno de sus disolventes, ¿sí? Es 0.5 mililitros, ¿sí? O sea, es medio mililitro lo que se utiliza para el espectro, ¿sí? Pero es muy, muy, muy costoso esa parte, ¿sí? Ok. Aquí le vamos a dejar y los veo la siguiente semana. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Feliz semana.